Lindo muñeco de pino, despierta. A la vida te destino. Los cuentos de hadas que conocemos no son los cuentos originales. Son versiones censuradas, suavizadas, transformadas durante siglos hasta convertirse en las películas de Disney que marcaron nuestra infancia. Pero antes de los besos de amor verdadero y los finales felices, estas historias eran muy diferentes. Vas a descubrir que en la versión original de Blancanieves, la reina pide el corazón, el hígado y los pulmones de la niña para comérselos, y que al final la obligan a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta que cae muerta. Que en Cenicienta, las hermanastras se cortan los dedos y el talón para que les quepa el zapato, y que unos pájaros les arrancan los ojos en plena boda, y que Pinocho terminaba originalmente ahorcado por unos ladrones, muerto, fin de la historia, hasta que los lectores protestaron y obligaron al autor a cambiarlo. Hoy vas a conocer la verdad detrás de 7 cuentos clásicos. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Detrás de la Historia. La Bella Durmiente. El cuento que te ocultaron durante toda tu infancia. En la versión original de La Bella Durmiente no hay beso. Hay un rey que encuentra a una princesa dormida en un palacio abandonado, se aprovecha de ella mientras está inconsciente y se marcha como si nada hubiera pasado. 9 meses después, todavía dormida, ella da a luz a 2 gemelos, y eso es solo el principio de la historia. Porque después viene el canibalismo, cuando la esposa del rey descubre la verdad e intenta cocinar a los bebés y servirlos a su marido para cenar. Esto no es una leyenda urbana ni un rumor de internet. Es lo que escribió Giambattista Basile en 1634 en un cuento llamado Sol, Luna y Thalía. Es la versión más antigua que conocemos de La Bella Durmiente, publicada en una colección de cuentos napolitanos llamada El Pentamerón. Y durante casi 400 años, esta historia ha sido modificada, censurada y transformada hasta convertirla en lo que todos conocemos hoy. Una princesa que duerme 100 años y despierta con el beso de un príncipe encantador. Todos hemos visto esa versión. Disney la inmortalizó en 1959 con la princesa Aurora, el hada malvada maléfica y el príncipe Felipe. Es una de las historias más románticas de nuestra infancia. Pero esa película está basada en el cuento de los hermanos Grimm de 1812, que a su vez está basado en una versión francesa de 1697 escrita por Charles Perrault, que a su vez viene de la versión italiana de 1634. Y cada vez que retrocedemos en el tiempo, la historia se vuelve más oscura, más brutal y más perturbadora. En el cuento original de Basile, la princesa se llama Thalía. No hay hadas madrinas ni maldiciones de brujas malvadas. La historia comienza de forma muy diferente. Al nacer Thalía, su padre convoca a todos los sabios y astrólogos del reino para que predigan el futuro de la niña. Los astrólogos estudian las estrellas y entregan su veredicto. Thalía correrá un gran peligro a causa de una astilla de lino. Su padre, aterrorizado por la profecía, ordena eliminar todo el lino del reino. Ninguna rueca, ningún uso, ninguna fibra de lino puede existir cerca de su hija. Durante años, Thalía crece protegida, sin saber que su padre ha movido cielo y tierra para mantenerla a salvo de algo tan simple como una astilla. Pero las profecías siempre se cumplen. Años después, cuando Thalía ya es una joven hermosa, está asomada a su ventana cuando ve a una anciana hilando en la calle. Thalía nunca ha visto un uso ni una rueca en toda su vida. No sabe lo que es ni para qué sirve. La curiosidad la consume y baja corriendo a preguntar. La anciana, sin saber nada de la profecía ni de las prohibiciones del rey, le enseña a hilar encantada de tener compañía. Thalía toma el uso entre sus manos, intenta imitar los movimientos de la anciana, y entonces ocurre lo inevitable. Una astilla de lino se le clava bajo la uña. La joven cae al suelo como fulminada por un rayo, aparentemente muerta. Su padre queda completamente devastado cuando recibe la noticia. Después de tantos años de precauciones, la profecía se ha cumplido de todas formas. Pero hay algo que no puede soportar: enterrar a su propia hija. Así que toma una decisión extraña. Lleva el cuerpo de Thalía a un palacio en el campo, la coloca en un trono de terciopelo en la sala principal, cierra todas las puertas y ventanas con llave y abandona el lugar para siempre. No quiere volver a pisar ese palacio jamás, prefiere olvidar que existe. Thalía queda allí, dormida en su trono,
rodeada de silencio absoluto, mientras los años pasan y el palacio se llena de polvo, de telarañas y de olvido. Un día, un rey que está cazando por la zona ve que su halcón entra volando por una ventana del palacio abandonado. El rey se acerca a buscar una entrada, pero todas las puertas están cerradas con llave y nadie responde a sus llamadas. Ordena a sus hombres que traigan una escalera y él mismo trepa hasta una ventana para entrar. Recorre los pasillos vacíos, las habitaciones cubiertas de polvo, hasta que llega a la sala del trono y encuentra a Thalía. Está dormida, tan hermosa, que parece una estatua tallada por los mejores artistas. El rey intenta despertarla. La llama por su nombre, la sacude por los hombros, pero ella no responde. Y lo que hace a continuación es lo que convierte este cuento en una pesadilla que tardamos casi 400 años en ocultar. El rey, después de lo que hizo en aquel palacio abandonado, simplemente regresó a su reino y siguió con su vida como si nada hubiera ocurrido. Tenía una esposa esperándolo en casa, tenía responsabilidades como monarca, y durante muchos meses ni siquiera volvió a pensar en aquella joven dormida que había encontrado en medio del bosque. Thalía quedó olvidada igual que el palacio que la contenía. Pero 9 meses después de aquella visita, algo extraordinario sucedió entre aquellas paredes abandonadas. Thalía, todavía inconsciente, todavía sumida en su sueño profundo, dio a luz a 2 gemelos, un niño y una niña. Unas hadas que habitaban el palacio cuidaron de los recién nacidos. Los alimentaban, los limpiaban, los protegían. Y todos los días colocaban a los bebés junto al pecho de su madre dormida para que pudieran mamar. Un día, uno de los bebés, buscando el pecho de Thalía, succionó su dedo por error, y con esa succión extrajo la astilla de lino que había permanecido clavada bajo su uña durante todos esos años. Thalía abrió los ojos por primera vez en mucho tiempo. Estaba confundida, desorientada, sin entender qué había pasado ni cuánto tiempo había transcurrido. Pero lo que más la desconcertó fue descubrir a 2 bebés hermosos a su lado. No sabía de dónde habían salido ni quién era su padre. Sin embargo, sintió un amor instantáneo por ellos y les puso nombre: Sol y Luna. El rey, mientras tanto, seguía con su vida en palacio. Pero un día, el recuerdo de aquella joven dormida volvió a su mente y decidió regresar para verla una vez más. Nunca esperó lo que encontró. Thalía estaba despierta, más hermosa que nunca, y tenía 2 niños pequeños jugando a su lado. El rey le explicó todo lo que había pasado, cómo la había encontrado dormida, cómo no había podido resistirse a su belleza. Y aquí viene uno de los giros más inquietantes del cuento original. Thalía no reaccionó con horror, ni con rabia, ni con rechazo. Se enamoró de él. A partir de ese momento, el rey comenzó a visitar a Thalía constantemente. Pasaba días enteros en el palacio con ella y con los niños que consideraba suyos. Era como si tuviera 2 vidas paralelas, una con su esposa legítima en el palacio real y otra con Thalía y sus hijos en aquel palacio escondido en medio del bosque. Pero las mentiras siempre terminan saliendo a la luz. La reina, la esposa legítima del rey, empezó a notar que su marido desaparecía durante días sin dar explicaciones convincentes. Notó que murmuraba nombres extraños mientras dormía: Thalía, Sol, Luna, nombres que ella nunca había escuchado. La sospecha comenzó a corroerla por dentro hasta que decidió actuar. Llamó al secretario personal del rey y lo amenazó con la muerte si no le contaba toda la verdad. El secretario, aterrorizado, confesó todo: la joven dormida, los niños, las visitas secretas. La reina escuchó cada palabra sin mostrar ninguna emoción. No lloró, no gritó, no pidió explicaciones a su marido. En lugar de eso, comenzó a planear la venganza más brutal que puedas imaginar. La reina envió mensajeros al palacio de Thalía haciéndose pasar por enviados del rey. Llevaban sellos reales, cartas con la firma del monarca, todo perfectamente falsificado. El mensaje era urgente. El rey quería conocer finalmente a sus hijos, quería presentarlos en la corte. Debían enviarlos inmediatamente para una gran celebración en su honor. Thalía, completamente confiada y enamorada, vio en aquel mensaje la señal que llevaba esperando tanto tiempo. Por fin, el rey iba a reconocer públicamente a sus hijos. Por fin iban a poder vivir juntos como una familia de verdad. Besó a Sol y Luna, les dijo que pronto volverían a verse, y los entregó a los mensajeros sin sospechar ni por un momento que estaba enviando a sus hijos directamente a las manos de la mujer que quería destruirla. En cuanto los niños llegaron al palacio real,
La reina los llevó directamente a las cocinas. No perdió ni un segundo en formalidades ni en contemplar a aquellos pequeños que eran la prueba viviente de la traición de su marido. Los miró apenas un instante, lo suficiente para confirmar que tenían los ojos del rey, y después se volvió hacia el cocinero. Le dio una orden que lo dejó completamente helado. Debía matar a los 2 niños, cocinarlos con las mejores especias del palacio y servirlos al rey para cenar esa misma noche. El cocinero no podía creer lo que estaba escuchando. Intentó protestar, intentó decir que aquello era una monstruosidad, pero la reina lo cortó en seco. Si no obedecía, él sería el siguiente en morir. Y su familia también. El cocinero era un hombre con familia propia, con hijos de la misma edad que aquellos 2 pequeños que la reina le ordenaba asesinar. Miró a Sol y Luna, tan inocentes, tan ajenos a lo que estaba pasando, y supo que no podía hacerlo. Tomó una decisión que podría costarle la vida. Escondió a los niños con su propia esposa, en su casa fuera del palacio, y en su lugar preparó 2 corderos para la cena del rey. Esa noche, el monarca comió con apetito, mientras su esposa lo observaba desde el otro lado de la mesa con una sonrisa que helaba la sangre. Una y otra vez, la reina le repetía la misma frase: «Come, come, que estás comiendo de lo tuyo». El rey no entendía qué significaba ese comentario tan extraño, pero siguió comiendo sin darle importancia. No tenía ni idea de lo que su esposa creía que le estaba sirviendo. Pero la venganza de la reina no había terminado. Después de la cena, ordenó que trajeran a Thalía al palacio. La joven llegó sin sospechar nada malo, convencida de que iba a reunirse con el rey, de que por fin podrían vivir juntos abiertamente. Lo que encontró fue algo muy diferente. La reina la esperaba en el patio central del palacio, rodeada de guardias, con una enorme hoguera ya preparada. Se enfrentó a Thalía cara a cara y le dijo todo lo que pensaba de ella. La llamó ramera, la llamó bruja, la acusó de haber seducido a su marido y destruido su matrimonio. Thalía intentó defenderse, intentó explicar que ella no había hecho nada malo, pero la reina no quería escuchar explicaciones. Ya había dictado sentencia. Thalía sería quemada viva esa misma noche, delante de toda la corte, como escarmiento para cualquier otra mujer que pensara en robarle el marido a una reina. Los guardias encendieron la hoguera. Las llamas comenzaron a crecer, iluminando el patio con una luz anaranjada que proyectaba sombras siniestras en las paredes del palacio. Thalía miraba el fuego, sabiendo que era su muerte la que se acercaba. Sus hijos habían desaparecido, probablemente estaban muertos, y ahora ella iba a correr la misma suerte. No había escapatoria posible. Pero entonces hizo algo inesperado. Pidió un último deseo. Quería quitarse la ropa antes de morir. La reina aceptó encantada, pensando en quedarse con las finas prendas bordadas en oro y perlas que Thalía llevaba puestas. Era pura codicia. Pero esa codicia iba a salvarle la vida. Thalía comenzó a desvestirse muy lentamente. Se quitó una prenda y lanzó un grito desgarrador que resonó por todo el palacio. Se quitó otra y volvió a gritar con todas sus fuerzas. Cada pieza de ropa que caía al suelo iba acompañada de un alarido más fuerte que el anterior. La reina no entendía por qué gritaba tanto, pero disfrutaba del espectáculo de ver a su rival humillada. Lo que no sabía es que Thalía estaba pidiendo ayuda de la única forma que podía, y funcionó. Los gritos llegaron a los oídos del rey, que corrió al patio para ver qué estaba pasando. Cuando llegó y vio la escena, cuando entendió que su esposa estaba a punto de quemar viva a la mujer que amaba, exigió explicaciones inmediatas. La reina, completamente segura de su victoria, le contó todo con orgullo. Le dijo que Thalía era una cualquiera que lo había seducido. Le dijo que los bastardos ya habían sido eliminados. Le recordó la cena de esa noche con aquella frase que no dejaba lugar a dudas: «Come, come, que estás comiendo de lo tuyo». Le confesó que le había servido a sus propios hijos para cenar. La furia del rey fue absoluta. Pero antes de dictar sentencia, el cocinero apareció entre la multitud y confesó la verdad. Los niños estaban vivos. Él no había podido matarlos, los había escondido, y estaban a salvo con su esposa. El alivio del rey duró apenas un segundo antes de convertirse en rabia pura contra la reina. Ordenó que la arrojaran a ella a la hoguera que había preparado para Thalía. La reina murió quemada en las mismas llamas que había encendido para su rival. El rey se casó con Thalía. Los niños fueron recuperados. Y el cuento termina con una moraleja que resulta casi obscena. A quienes la fortuna favorece, les llega la buena suerte incluso mientras duermen.
Esto es lo que había detrás del beso del príncipe. Casi 400 años de censura para convertir una pesadilla en un cuento de hadas. La verdad sobre Blancanieves que Disney nunca te contó. En la versión original de Blancanieves, la malvada reina no pide solo el corazón de la niña, pide también el hígado y los pulmones, y no los quiere como prueba de que Blancanieves está muerta, los quiere para comérselos. El cazador, incapaz de matar a una niña inocente, le entrega los órganos de un jabalí, y esa noche, la reina se los come pensando que está devorando las entrañas de su propia hija. Pero eso no es lo más perturbador de la historia original. Lo más perturbador es que en la primera versión del cuento, publicada en 1812, la villana no era la madrastra, era la madre biológica de Blancanieves. Esto no es una interpretación ni una teoría. Es lo que escribieron los hermanos Grimm en la primera edición de sus cuentos. Jacob y Wilhelm Grimm publicaron Blancanieves por primera vez en 1812, y en esa versión original, la mujer que odia a Blancanieves, la mujer que ordena matarla, la mujer que se come lo que cree que son sus órganos, es su propia madre, la madre biológica que la trajo al mundo. Los Grimm tardaron 45 años en cambiar ese detalle. En la edición de 1857, la madre biológica muere al dar a luz y es reemplazada por una madrastra malvada. Ese cambio lo hicieron porque las críticas fueron feroces. La idea de una madre intentando asesinar y devorar a su propia hija era demasiado incluso para el siglo XIX. Todos conocemos la versión de Disney. La película de 1937 nos mostró a una Blancanieves dulce y cantarina, rodeada de animalitos del bosque, viviendo con 7 enanitos simpáticos que tenían nombres como Gruñón, Tímido y Dormilón. La madrastra malvada consulta su espejo mágico. Descubre que Blancanieves es más bella que ella e intenta matarla con una manzana envenenada. El príncipe aparece al final, le da un beso de amor verdadero y ella despierta del sueño de la muerte. Es una historia romántica, inocente, perfecta para niños de todas las edades. Fue la primera película de animación de larga duración en la historia del cine y se convirtió en un clásico instantáneo. Pero la versión de los Grimm era otra cosa completamente distinta, y el final de esa versión es una de las escenas más brutales de toda la literatura infantil. En el cuento original, cuando el príncipe despierta a Blancanieves y se van a casar, invitan a todos los nobles del reino a la boda. Entre los invitados está la reina malvada, que no sabe que la novia es Blancanieves. Cuando llega al castillo y descubre que la joven a la que intentó matar 3 veces sigue viva, intenta huir, pero ya es demasiado tarde. Los guardias la atrapan, y entonces viene el castigo que Disney jamás podría mostrar en una película para niños. Los sirvientes traen unas zapatillas de hierro que han estado calentándose en las brasas del fuego durante horas. Están al rojo vivo, brillando con un color anaranjado que indica temperaturas insoportables, tanto que los sirvientes tienen que usar tenazas de metal para transportarlas. Obligan a la reina a ponérselas mientras todos los invitados observan en silencio. Y en cuanto sus pies tocan el metal ardiente, la reina empieza a bailar. No puede evitarlo. El dolor es tan intenso que sus piernas se mueven solas, saltando, retorciéndose, intentando escapar de una agonía que no tiene escape posible. La reina baila y baila mientras sus pies se queman, mientras su carne se funde con el metal, mientras los invitados a la boda observan el espectáculo. Sigue bailando hasta que cae muerta. Ese es el verdadero final de Blancanieves. No un beso de amor verdadero, una ejecución por tortura en medio de una celebración nupcial. Pero hay algo más en esta historia, algo que los historiadores han investigado durante décadas y que podría explicar de dónde salió este cuento tan brutal. Porque existe la posibilidad real de que Blancanieves no sea solo un personaje de ficción. Existe la posibilidad de que fuera una mujer real, que vivió en Alemania en el siglo XVIII y que los hermanos Grimm conocieran su historia. En 1994, un historiador alemán llamado Karl-Heinz Bartels publicó una investigación que cambió para siempre la forma en que entendemos este cuento. Bartels había pasado años estudiando los archivos históricos de una pequeña ciudad alemana llamada Lohr am Main, situada en la región de Baviera. Y lo que encontró fue extraordinario. La vida de una mujer del siglo XVIII que coincidía punto por punto con la historia de Blancanieves. Su nombre era María Sofía Margareta Catarina von Erthal,
nacida el 25 de junio de 1729. María Sofía era hija de Philipp Christoph von Erthal, un hombre poderoso que trabajaba como representante del príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico. Su madre murió cuando ella era muy joven. Y aquí viene el primer paralelo con el cuento. Su padre se volvió a casar. La nueva esposa se llamaba Claudia Elisabeth Maria von Benningen. Y según los documentos históricos de la época, era una mujer vanidosa, ambiciosa y con un carácter difícil. Se dice que favorecía descaradamente a los hijos de su primer matrimonio por encima de María Sofía. La tensión entre la madrastra y la hijastra era conocida en toda la región. Pero lo más impresionante de todo es el espejo. En el castillo de Lord Main existía un espejo parlante. No era magia, era tecnología de la época. El espejo fue fabricado en la famosa fábrica de cristal de la región, y tenía un mecanismo que permitía que las palabras rebotaran y crearan un efecto de eco. La gente de la época decía que el espejo hablaba. Ese espejo todavía existe. Está expuesto en el Museo de Spessart, en la propia ciudad de Lor, y cualquiera puede ir a verlo. Mide más de 1,5 metros de alto y tiene grabada una inscripción que hace referencia al amor propio y la vanidad. Es imposible no pensar en la reina malvada preguntando: «Espejito, espejito, ¿quién es la más bella del reino?». Los paralelos no terminan ahí. Al otro lado del bosque de Spessart, a unos kilómetros de Lor, hay 7 colinas. Y en la base de esas colinas había minas de cobre y plata donde trabajaban mineros que, debido a las condiciones del trabajo subterráneo, solían ser de baja estatura. Los habitantes de la zona los llamaban los pequeños hombres de las minas. Además, las condiciones de vida en las minas hacían que muchos de ellos sufrieran deformidades en la columna y problemas de crecimiento. Es difícil no ver en ellos a los 7 enanitos del cuento. También está el tema de la manzana envenenada. La región de Lor era famosa por sus manzanares y, más importante aún, por la producción de belladona, una planta extremadamente tóxica que crecía en los bosques de la zona. La belladona causa parálisis, ralentiza el corazón hasta hacerlo casi imperceptible, y puede dejar a una persona en un estado de muerte aparente durante horas. En el siglo XVIII, los casos de personas enterradas vivas porque se las creía muertas eran relativamente comunes, especialmente en zonas donde la belladona era abundante. Una joven envenenada con belladona podría perfectamente parecer muerta y despertar horas o días después. María Sofía von Erthal murió el 13 de noviembre de 1796 a los 67 años. Quedó ciega en algún momento de su vida adulta, probablemente debido a una enfermedad, y nunca se casó. Vivió el resto de sus días en la casa familiar, cuidada por sirvientes, sin la fama ni la fortuna que su historia alcanzaría siglos después de su muerte. La historia de la verdadera Blancanieves no tuvo un final feliz. No hubo príncipe, no hubo beso, no hubo despertar mágico, pero su tumba todavía existe en la iglesia de Lord Main, y cada año miles de turistas de todo el mundo la visitan buscando los orígenes reales del cuento que marcó sus infancias. Los hermanos Grimm vivían a apenas 50 kilómetros de Lor cuando recopilaron sus cuentos a principios del siglo XIX. Viajaban constantemente por la región recogiendo historias de boca de campesinos, ancianas y habitantes locales. Es prácticamente imposible que no conocieran la historia de María Sofía, el espejo parlante del castillo y los pequeños mineros del bosque de Spessart que inspiraron a los 7 enanitos. Hay un detalle de la versión original que Disney cambió por completo y que dice mucho sobre la crueldad del cuento. En la película, la reina intenta matar a Blancanieves una sola vez, con la manzana envenenada. Pero en el cuento de los Grimm, la reina visita la casa de los enanitos 3 veces, disfrazada de 3 formas diferentes, e intenta asesinar a Blancanieves de 3 maneras distintas. Y cada intento es más retorcido que el anterior. La primera vez, la reina se disfraza de vieja vendedora ambulante y llama a la puerta de la casa. Blancanieves, a pesar de que los enanitos le han advertido que no abra a nadie, siente lástima por la anciana y la deja entrar. La reina le ofrece cordones de colores para su corpiño y se ofrece a atárselos ella misma. Blancanieves acepta encantada, pero la reina aprieta los cordones con tanta fuerza que Blancanieves no puede respirar. La joven cae al suelo, asfixiándose, con el rostro azul y los ojos en blanco. La reina la da por muerta y se marcha satisfecha. Pero cuando los enanitos vuelven del trabajo y encuentran a Blancanieves en el suelo,
Cortan los cordones y ella vuelve a respirar. La reina, al consultar su espejo mágico, descubre con horror que Blancanieves sigue siendo la más bella del reino. Sigue viva. La segunda vez, la reina se disfraza de otra anciana diferente y vuelve a la casa con un peine envenenado. Convence a Blancanieves de que le deje peinar su hermoso cabello negro. En cuanto el peine toca su cabeza, el veneno entra en su cuerpo y Blancanieves vuelve a caer como muerta. Pero otra vez, los enanitos la salvan al llegar a casa. Retiran el peine de su pelo y el veneno pierde efecto. La reina vuelve a consultar el espejo, vuelve a descubrir que ha fracasado y su odio crece todavía más. La tercera vez es la que todos conocemos, la manzana envenenada. Pero incluso este intento tiene detalles que Disney suavizó. En la versión original, la reina no envenena toda la manzana, solo envenena una mitad, la mitad roja, mientras que la mitad blanca está perfectamente sana. Cuando llega disfrazada a la casa, Blancanieves desconfía y no quiere probar la fruta. Entonces la reina corta la manzana por la mitad, se come ella misma la parte blanca para demostrar que no tiene veneno, y ofrece la parte roja a Blancanieves. La joven, convencida de que es seguro, da un mordisco y cae al suelo como muerta. Esta vez, los enanitos no pueden salvarla. Buscan algún cordón apretado, buscan algún peine clavado, pero no encuentran nada. Creen que Blancanieves está realmente muerta. Incapaces de enterrarla porque su belleza sigue intacta, los enanitos construyen un ataúd de cristal y la colocan en lo alto de una montaña donde puedan vigilarla día y noche. Y aquí viene otro detalle que Disney cambió. En la versión original, el príncipe no despierta a Blancanieves con un beso. El príncipe ve el ataúd de cristal. Queda fascinado por la belleza de la joven muerta y le pide a los enanitos que se lo vendan. Los enanitos se niegan a aceptar dinero, pero finalmente acceden a regalárselo porque ven cuánto la ama el príncipe. Mientras los sirvientes del príncipe transportan el ataúd montaña abajo, uno de ellos tropieza. El golpe hace que el trozo de manzana envenenada salga de la garganta de Blancanieves. Y así es como despierta la verdadera Blancanieves, no por el poder del amor verdadero, sino por el tropezón de un sirviente que casi deja caer su ataúd. Disney tomó esta historia de madres asesinas, canibalismo de órganos, 3 intentos de asesinato metódicos y una tortura hasta la muerte con zapatos de hierro ardiente, y la convirtió en una película donde los pájaros ayudan a limpiar la casa y los enanitos cantan mientras trabajan en la mina. Eliminó todo lo oscuro, todo lo brutal, todo lo que hacía que esta historia fuera realmente memorable. Pero ahora ya sabes lo que había detrás de esa animación tan inocente que viste cuando eras niño. Una historia posiblemente real de una mujer del siglo XVIII, llamada María Sofía von Erthal, un espejo parlante que todavía existe en un museo alemán y que cualquiera puede visitar, y un cuento tan oscuro que los propios hermanos Grimm, famosos por sus historias brutales, tuvieron que censurarlo durante 45 años para cambiar a la madre asesina por una madrastra malvada. La Sirenita, la historia de amor prohibido que inspiró el cuento. En la versión original de La Sirenita no hay boda, no hay beso de amor verdadero, no hay final feliz. La Sirenita sacrifica todo por el príncipe, su voz, su familia, su hogar en el fondo del mar. Cada paso que da con sus nuevas piernas humanas es como caminar sobre cuchillos afilados, un dolor insoportable que ella soporta en silencio porque no puede hablar. Y después de todo ese sufrimiento, después de todo ese sacrificio, el príncipe se enamora de otra mujer y se casa con ella. La Sirenita tiene que presenciar la boda del hombre que ama con otra. Y a la mañana siguiente, cuando sale el sol, se convierte en espuma de mar y desaparece para siempre. Esto es lo que escribió Hans Christian Andersen en 1837. No es una interpretación oscura ni una versión alternativa. Es el cuento original, publicado en Dinamarca, que durante más de 150 años fue la única versión de La Sirenita que existía. Disney lo cambió todo en 1989, convirtiendo una tragedia desgarradora en una comedia musical con cangrejos cantantes y un final donde la Sirenita consigue al príncipe, recupera su voz y vive feliz para siempre. Pero la historia real era exactamente lo contrario. En el cuento de Andersen, la Sirenita tiene 15 años cuando sube por primera vez a la superficie del mar y ve un barco donde se celebra una fiesta. A bordo está el príncipe, joven y apuesto, celebrando su cumpleaños.
Esa noche estalla una tormenta terrible que hunde el barco. La sirenita salva al príncipe de morir ahogado y lo lleva inconsciente hasta la orilla. Se queda observándolo desde el agua hasta que una joven de un templo cercano lo encuentra y lo ayuda. El príncipe nunca sabe que fue la sirenita quien le salvó la vida. Cuando despierta, cree que su salvadora fue la joven del templo, y la sirenita vuelve al fondo del mar completamente enamorada de un hombre que no sabe que ella existe. La obsesión de la sirenita por el príncipe crece cada día. Su abuela le explica la cruel diferencia entre las sirenas y los humanos. Las sirenas viven 300 años, pero cuando mueren, simplemente se convierten en espuma de mar y dejan de existir. Los humanos viven mucho menos, pero tienen algo que las sirenas no tienen, un alma inmortal. La única forma de que una sirena consiga un alma es que un humano se enamore de ella con todo su corazón y se case con ella. Solo entonces parte del alma del humano pasaría a la sirena. La sirenita decide que hará cualquier cosa para conseguir ese amor, para conseguir esa alma, para estar con el príncipe para siempre. Visita a la bruja del mar, una criatura terrorífica que vive en un remolino en la parte más oscura del océano, rodeada de pólipos que atrapan todo lo que pasa cerca y lo devoran lentamente. Para llegar hasta ella, la sirenita tiene que atravesar un bosque de coral muerto y un campo de remolinos donde las corrientes podrían destrozarla en segundos. Pero nada la detiene. Cuando finalmente encuentra a la bruja, ésta le ofrece un trato. Le dará una poción que convertirá su cola de pez en piernas humanas. Pero el precio es terrible, mucho peor de lo que la sirenita podría haber imaginado. Primero, la sirenita debe entregar su voz, y no de forma metafórica. La bruja saca un cuchillo afilado y le corta la lengua. La sirenita nunca más podrá hablar, nunca podrá cantar, nunca podrá contarle al príncipe quién es ni explicarle que fue ella quien le salvó la vida. Segundo, cada paso que dé con sus nuevas piernas será como pisar cristales rotos y cuchillos afilados. El dolor será constante, insoportable, y ella tendrá que soportarlo en silencio porque no tiene voz para gritar. Y tercero, la condición más cruel de todas. Si el príncipe se casa con otra mujer, la sirenita morirá al amanecer del día siguiente a la boda y se convertirá en espuma de mar para siempre, sin alma, sin recuerdo, como si nunca hubiera existido. La sirenita acepta todas las condiciones sin dudar ni un segundo. Sube a la superficie, se bebe la poción bajo la luz de la luna, y el dolor de la transformación es tan intenso que pierde el conocimiento mientras su cola se divide en dos y se convierte en piernas humanas. La sirenita despierta en la playa, desnuda, con dos piernas donde antes tenía una cola. El príncipe la encuentra y queda fascinado por su belleza y su misterio. No puede hablar, no puede explicar quién es ni de dónde viene, pero hay algo en ella que lo cautiva. La lleva a su palacio, le da ropas finas y la trata con cariño. La sirenita se convierte en su compañera constante. Va con él a todas partes, duerme en un cojín de terciopelo a la puerta de su habitación como si fuera una mascota adorada, y lo acompaña en sus paseos a caballo, aunque cada paso es una tortura, que ella disimula con sonrisas. Pero el príncipe no la ama como ella necesita ser amada, la quiere como se quiere a una hermana pequeña, como se quiere a una amiga entrañable, pero no como se ama a una esposa. Y hay una razón para eso. El príncipe está obsesionado con la joven que lo encontró en la playa después del naufragio, la joven del templo a la que él cree que debe la vida. Esa es la mujer de la que está enamorado. Le cuenta a la sirenita que daría cualquier cosa por encontrarla, que es la única mujer con la que podría casarse. La sirenita sabe que fue ella quien realmente lo salvó, que la joven del templo simplemente lo encontró cuando ya estaba a salvo en la orilla, pero no puede decírselo porque no tiene voz. Solo puede escuchar en silencio mientras el hombre que ama habla de otra mujer. Un día, los padres del príncipe le anuncian que debe casarse con la hija de un rey vecino. El príncipe protesta diciendo que solo se casará con la joven del templo que le salvó la vida. Pero cuando conoce a la princesa del reino vecino, descubre algo increíble. Es la misma joven. La princesa había estado en el templo recibiendo educación cuando encontró al príncipe en la playa. El príncipe no puede creer su suerte. La mujer que sus padres quieren que despose es exactamente la mujer de la que lleva años enamorado. Anuncia la boda inmediatamente mientras la sirenita observa cómo su mundo se derrumba. La boda se celebra en un barco magnífico que navega bajo las estrellas. Hay música por todas partes, hay baile en la cubierta,
Hay fuegos artificiales iluminando el cielo nocturno con explosiones de color que se reflejan en las aguas tranquilas. Es la celebración más hermosa que nadie haya visto jamás, un espectáculo digno de la unión de dos reinos. Y la sirenita está allí, en medio de todo, bailando para los novios aunque cada paso es una agonía que desgarra sus pies, sonriendo aunque su corazón se rompe en 1000 pedazos con cada nota de música. Todos comentan lo grácil que es, lo hermosa que se ve bailando, sin saber que cada movimiento es una tortura silenciosa. Y ella sabe perfectamente lo que significa esta boda. Sabe que cuando salga el sol, dejará de existir para siempre. El príncipe y su nueva esposa se retiran a su tienda nupcial mientras la sirenita se queda sola en la cubierta del barco, mirando el horizonte oriental, esperando el amanecer que traerá su muerte. Entonces, justo antes del alba, cuando el cielo empieza a clarear por el este, sus hermanas emergen del agua junto al barco. La sirenita apenas las reconoce. Tienen la cabeza completamente rapada. El cabello largo y hermoso que siempre había sido su orgullo ha desaparecido, y su piel está pálida como la de los ahogados. Han hecho un trato desesperado con la bruja del mar. Le han entregado su hermoso cabello, el cabello de las 5, a cambio de un cuchillo mágico que puede salvar a su hermana pequeña. Le explican las condiciones entre susurros urgentes mientras el cielo se vuelve cada vez más claro. Si la sirenita usa ese cuchillo para matar al príncipe antes de que salga el sol, si deja que su sangre caliente caiga sobre sus pies destrozados, sus piernas volverán a convertirse en cola y podrá regresar al mar. Podrá vivir sus 300 años como sirena, como siempre debió ser. Sus hermanas le suplican que lo haga, que salve su vida, que vuelva con ellas al fondo del océano donde pertenece, donde la esperan su padre y su abuela y todo lo que dejó atrás por un hombre que nunca la amó. La sirenita toma el cuchillo y entra en la tienda donde el príncipe duerme junto a su esposa. Lo mira durante un largo momento. Podría matarlo ahora mismo y salvarse. Sería tan fácil. Un corte rápido y todo habría terminado. Pero no puede hacerlo. A pesar de todo el dolor que le ha causado, a pesar de que él nunca la amó como ella lo amaba, a pesar de que va a morir por su culpa, ella lo sigue amando. Arroja el cuchillo al mar, donde cae brillando como una gota de sangre, y espera el amanecer. Cuando el sol sale sobre el horizonte, la sirenita siente cómo su cuerpo se disuelve. Se convierte en espuma de mar, en miles de burbujas que flotan sobre las olas. Pero Andersen no termina el cuento ahí. Añade un epílogo extraño donde la sirenita se transforma en un espíritu del aire, una hija del viento, y se le dice que si hace buenas obras durante 300 años, podrá ganarse un alma inmortal por sus propios méritos. Es un final que muchos críticos consideran añadido a última hora, quizás porque el autor no soportaba dejar a su protagonista completamente destruida. Y aquí viene la parte más extraordinaria de toda esta historia. Porque La Sirenita no es solo un cuento de hadas, es una confesión autobiográfica disfrazada de fantasía. Hans Christian Andersen escribió este cuento en 1836 y lo terminó exactamente cuando el hombre del que estaba enamorado anunció su compromiso matrimonial con una mujer. Ese hombre se llamaba Edvard Collin. Era el hijo del benefactor de Andersen, la persona que había financiado su educación y su carrera como escritor. Andersen y Edvard se conocían desde adolescentes y mantuvieron una amistad cercana durante toda su vida. Pero para Andersen, esa amistad era algo mucho más profundo. En sus cartas a Edvard, que se conservan hasta el día de hoy, Andersen escribió frases que no dejan lugar a dudas sobre sus sentimientos. En una de ellas le dice textualmente: «Languezco por ti como por una bella muchacha calabresa». En otra le escribe: «Mis sentimientos por ti son los de una mujer». Son palabras extraordinarias para la época, declaraciones de amor que Andersen sabía que nunca podrían ser correspondidas. Edvard Collin era heterosexual y nunca mostró el menor interés romántico por Andersen. En sus memorias, escritas décadas después, Edvard reconoció los sentimientos de su amigo, pero dejó claro que le resultó imposible corresponder a ese amor. Cuando Edvard anunció su compromiso con Henriette Thyberg en 1836, Andersen quedó devastado. Y en medio de esa devastación, escribió La Sirenita, la historia de alguien que ama con todo su ser a una persona que nunca podrá amarlo de vuelta. La historia de alguien que sacrifica todo, incluso su propia identidad, por un amor imposible. La historia de alguien que tiene que ver cómo la persona que ama se casa con otro mientras él observa en silencio, incapaz de expresar lo que siente.
La sirenita no puede hablar porque le han cortado la lengua. Andersen no podía hablar porque la sociedad de su época consideraba sus sentimientos un crimen, una aberración que podía costarle la cárcel, la ruina social, la destrucción completa de su carrera y su reputación. La sirenita muere al amanecer después de la boda, convertida en espuma, borrada de la existencia. Andersen tuvo que vivir el resto de su vida viendo a Edvard felizmente casado, siendo amigo de la pareja, visitando su casa los domingos, jugando con sus hijos, cenando en su mesa, muriendo un poco por dentro cada vez que veía al hombre que amaba, besando a su esposa o tomándola de la mano. Andersen nunca se casó, nunca tuvo hijos, nunca tuvo una relación romántica conocida con nadie, ni hombre ni mujer. Murió solo el 4 de agosto de 1875, en la casa de unos amigos que lo acogieron en sus últimos años, casi 40 años después de escribir el cuento que inmortalizó su amor imposible. Cuando murió, llevaba en el bolsillo una carta de Edvard Collins que había guardado durante décadas. Disney tomó esta tragedia, esta confesión desgarradora de un amor prohibido, y la convirtió en una película de 1989 donde todo sale bien al final, donde la sirenita consigue al príncipe, recupera su voz, y su padre bendice la unión con fuegos artificiales. Pero ahora ya sabes que la sirenita original era una carta de amor desesperada de un hombre que nunca pudo amar abiertamente, escrita en el momento más doloroso de su vida, dedicada al hombre que nunca pudo amarlo de vuelta. Cenicienta, las hermanastras que se cortaron los pies. En la versión original de Cenicienta, las hermanastras no solo intentan calzarse el zapato, se mutilan los pies para conseguirlo. La primera hermanastra se encierra en su habitación con su madre y un cuchillo afilado. El zapato no le entra porque tiene el dedo gordo demasiado grande. Su madre le dice sin dudarlo: «Córtate el dedo, cuando seas reina ya no tendrás que caminar». La hermanastra obedece. Se corta el dedo gordo del pie, aguanta el dolor y consigue meter el pie ensangrentado en el zapato. Sale cojeando hacia el príncipe, que la acepta como su prometida, y se la lleva en su caballo. Pero cuando pasan junto a la tumba de la madre de Cenicienta, dos palomas blancas cantan desde las ramas de un árbol. Mira hacia atrás, mira hacia atrás. Hay sangre en el zapato es muy estrecho. La novia verdadera sigue en casa. El príncipe mira el zapato y ve la sangre desbordando por los bordes. Devuelve a la impostora a su casa. La segunda hermanastra cree que tendrá más suerte. Se encierra también con su madre y el mismo cuchillo. Esta vez el problema es el talón, demasiado grande para entrar en el zapato. La madre repite las mismas palabras: «Córtate el talón, cuando seas reina ya no tendrás que caminar». La hermanastra se corta un trozo de talón, mete el pie destrozado en el zapato y sale cojeando hacia el príncipe que espera fuera. Él vuelve a aceptarla como prometida y se la lleva en su caballo. Pero otra vez, al pasar junto a la tumba, las palomas cantan la misma advertencia. El príncipe mira hacia abajo y ve el zapato blanco teñido de rojo. Otra impostora, otra mutilación inútil. Devuelve a la segunda hermanastra y pregunta si hay alguna otra joven en la casa. Esto es lo que escribieron los hermanos Grimm en 1812, en su versión del cuento llamada Aschenputtel, que significa literalmente la que está entre las cenizas. No es una invención moderna ni una versión adulterada para asustar a los niños. Es el cuento original alemán, el que Jacob y Wilhelm Grimm recopilaron de la tradición oral de los campesinos de su país y publicaron en su colección de cuentos de hadas. Y es completamente diferente a la versión que todos conocemos de Disney, porque Disney no adaptó la versión de los Grimm. Disney adaptó la versión francesa de Charles Perrault, escrita más de un siglo antes, en 1697, para la corte del Rey Sol en Versalles. Y la versión de Perrault era mucho más suave, mucho más elegante, mucho más mágica, mucho más apta para los oídos delicados de la aristocracia francesa. En la Cenicienta de Perrault aparece el hada madrina bondadosa, la calabaza que se convierte en una carroza dorada, los ratones que se transforman en caballos blancos, el cochero, que era una rata, y la famosa zapatilla de cristal que ha fascinado a generaciones de niños. Todo eso son invenciones de Perrault, añadidos que él creó para hacer el cuento más refinado y más apropiado para el público de la corte. En la versión alemana de los Grimm no hay ninguna hada madrina con varita mágica. No hay calabazas que se transforman ni ratones encantados. Lo que hay es algo mucho más oscuro,
mucho más conectado con las creencias populares sobre la muerte y el más allá. El fantasma de una madre muerta que sigue protegiendo a su hija desde la tumba. Cuando la madre de Cenicienta está a punto de morir, llama a su hija a su lecho y le da unas últimas instrucciones. Le dice que plante una rama de avellano en su tumba y que la riegue con sus propias lágrimas cada día. Cenicienta obedece religiosamente. Cada día va al cementerio, se arrodilla junto a la tumba de su madre y llora mientras riega la rama. Y de esa rama, alimentada por el dolor de una hija huérfana, crece un árbol enorme y hermoso. Las raíces del árbol se hunden en la tierra, donde descansa el cuerpo de la madre. Las ramas se elevan hacia el cielo como brazos que intentan alcanzar a la hija que dejó atrás. Y en esas ramas viven dos palomas blancas que se convierten en los mensajeros entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Cada vez que Cenicienta necesita ayuda, va a la tumba de su madre, llora bajo el árbol y pide lo que necesita. Las palomas bajan volando y le dejan caer exactamente lo que ha pedido. El vestido para el baile no viene de una hada madrina que aparece de la nada con una sonrisa. Viene del espíritu de su madre muerta, canalizado a través de un árbol plantado en tierra de cementerio y habitado por pájaros que son mucho más que simples animales. En la versión de los Grimm, Cenicienta no va a un solo baile. Va a 3 bailes en 3 noches consecutivas. Y cada noche, el príncipe intenta retenerla por la fuerza, porque ella siempre huye antes de que él pueda descubrir quién es. La primera noche, Cenicienta va al baile con un vestido de oro y plata que las palomas le han dejado caer desde el árbol de su madre. El príncipe queda tan fascinado que baila con ella toda la noche y no permite que ningún otro hombre se le acerque. Pero cuando llega la medianoche, Cenicienta huye corriendo. El príncipe intenta seguirla, pero ella desaparece en la oscuridad. La segunda noche se repite la misma historia. Un vestido aún más hermoso, una noche de baile y otra huida a medianoche. Pero esta vez el príncipe está preparado. Ha ordenado a sus sirvientes que cubran la escalera del palacio con brea, una sustancia pegajosa que debería atrapar a cualquiera que intente escapar corriendo. Cenicienta baja las escaleras a toda velocidad y su zapato izquierdo queda pegado en la brea. No tiene tiempo de recuperarlo. Huye descalza de un pie, mientras el príncipe se queda con el zapato en la mano, decidido a encontrar a la misteriosa joven que lo ha cautivado durante 3 noches. La tercera noche ya no hay baile. La tercera noche es la búsqueda. El príncipe recorre el reino con el zapato, haciéndolo probar a todas las jóvenes, buscando a la única mujer cuyo pie encaje perfectamente. Cuando llega a la casa de Cenicienta, la madrastra esconde a su hijastra en la cocina y presenta a sus 2 hijas. Es entonces cuando ocurre la escena de las mutilaciones que ya conoces. Pero incluso después de que las 2 hermanastras fracasen y sean devueltas ensangrentadas, la madrastra insiste en que no hay ninguna otra joven en la casa. El príncipe pregunta directamente, ¿no tienen otra hija? La madrastra dice que solo queda Cenicienta, pero que es imposible que sea ella, que es demasiado sucia y harapienta para haber estado en el baile. El príncipe insiste en verla de todas formas. Cenicienta sale de la cocina cubierta de ceniza de pies a cabeza, con el pelo sucio y enredado, con la ropa destrozada y manchada de hollín. Parece imposible que esta criatura sucia y harapienta pudiera ser la hermosa joven misteriosa que cautivó a todo el reino durante 3 noches de baile. Pero el príncipe ha aprendido a desconfiar de las apariencias después de ser engañado 2 veces por las hermanastras mutiladas. Ordena a Cenicienta que se pruebe el zapato. Ella se arrodilla ante él, se quita el viejo zueco de madera que lleva puesto y desliza su pie en el zapato dorado. Le queda perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella, como si el zapato y el pie fueran 2 mitades de un mismo objeto que por fin se reencuentran. El príncipe la reconoce al instante. A pesar de la ceniza, a pesar de los harapos, a pesar de la suciedad, sus ojos son los mismos que lo miraron durante 3 noches de baile. Es ella, la joven misteriosa que ha estado buscando por todo el reino. La levanta en brazos sin importarle mancharse de hollín, la sube a su caballo blanco y se la lleva del hogar donde ha sido maltratada, humillada y esclavizada durante años, mientras su propio padre miraba hacia otro lado sin hacer nada para protegerla. La madrastra y las hermanastras se quedan en la puerta viendo cómo se aleja, con los pies destrozados y vendados, incapaces de creer que la criada que despreciaban va a convertirse en reina. Pero la historia no termina ahí. Falta el castigo, falta la venganza. Los hermanos Grimm guardaban un último giro para el final del cuento,
Una escena de justicia brutal que Disney jamás podría haber incluido en una película para toda la familia. Una escena que demuestra que en los cuentos originales, el mal siempre recibe su merecido de la forma más despiadada posible. El día de la boda entre Cenicienta y el príncipe, toda la nobleza del reino está invitada a la ceremonia. Las dos hermanastras deciden asistir también. Quieren congraciarse con su hermanastra ahora que va a convertirse en reina. Quieren asegurarse un lugar privilegiado en la corte. Quieren beneficiarse de la nueva posición de la joven a la que humillaron durante tantos años. Probablemente piensan que Cenicienta, con su buen corazón, las perdonará y olvidará todo lo que le hicieron. Se visten con sus mejores galas, se cubren los pies mutilados con zapatos elegantes que disimulan las vendas ensangrentadas y se dirigen a la iglesia donde se celebra la boda real. Caminan por el pasillo central de la catedral con sonrisas falsas pintadas en la cara, fingiendo que siempre quisieron a Cenicienta, fingiendo que nunca la maltrataron ni la obligaron a dormir entre las cenizas del fuego. Mientras las hermanastras caminan hacia el altar para felicitar a la novia, las dos palomas blancas del árbol de la madre de Cenicienta bajan volando y se posan en sus hombros. Una paloma se posa en el hombro izquierdo de la primera hermanastra. La otra paloma se posa en el hombro derecho de la segunda. Y entonces, sin previo aviso, los pájaros atacan. Cada paloma picotea el ojo que tiene más cerca y se lo arranca de la cuenca. Las hermanastras gritan de dolor mientras la sangre corre por sus mejillas y los invitados observan horrorizados. Pero la venganza no ha terminado todavía. Cuando la ceremonia acaba y los novios salen de la iglesia, las hermanastras intentan seguirlos, cada una ciega de un ojo, tambaleándose por el dolor. Las palomas vuelven a bajar y esta vez se posan en el hombro contrario. Cada pájaro arranca el ojo que queda. Las dos hermanastras quedan completamente ciegas, castigadas para siempre por su crueldad y su falsedad. Y así termina la Cenicienta de los hermanos Grimm, no con una reconciliación familiar ni con un perdón generoso, sino con una mutilación brutal que deja a las villanas ciegas y desfiguradas mientras la heroína se convierte en reina. Esta escena jamás apareció en ninguna adaptación de Disney. Ni siquiera se menciona en la mayoría de versiones infantiles modernas del cuento. Los editores y adaptadores llevan más de un siglo eliminando este final porque resulta demasiado violento, demasiado gráfico, demasiado perturbador para los estándares actuales. Pero para los hermanos Grimm y para los campesinos alemanes que contaban esta historia de generación en generación, el final era perfectamente lógico. Las hermanastras habían maltratado a Cenicienta durante años. Le habían robado su ropa, le habían quitado su habitación, la habían obligado a dormir junto a las cenizas del fuego, la habían humillado y golpeado mientras su padre miraba hacia otro lado. Y cuando llegó el momento de la justicia, esa justicia fue absoluta y despiadada. También es importante entender lo que significa el zapato en la versión original. En el cuento de Perrault, el zapato es de cristal, un material imposible para fabricar calzado, pero que suena mágico y elegante. Muchos investigadores creen que Perrault cometió un error de traducción. La palabra francesa «bahir» significa piel de ardilla, un material que sí se usaba para forrar zapatos de lujo en la época, pero que suena casi igual que berre, que significa cristal. Es posible que la famosa zapatilla de cristal sea en realidad un error tipográfico que se perpetuó durante siglos. En la versión alemana de los Grimm, el zapato es simplemente de oro, sin ningún material mágico ni imposible. Lo que Disney creó en 1950 fue una fantasía completamente diferente, diseñada para una audiencia familiar que no quería sangre ni mutilaciones en sus películas de animación. Tomó los elementos más suaves y elegantes de la versión francesa de Perrault, eliminó toda la oscuridad y la violencia de los Grimm alemanes, e inventó personajes nuevos que no existían en ninguna versión anterior. Los ratones Gus y Huck, que se convierten en los mejores amigos de Cenicienta, el gato Lucifer que funciona como villano cómico, el perro Bruno que añade momentos de humor. Transformó a la hada madrina en una anciana adorable, despistada y cariñosa que canta mientras hace magia. Convirtió la huida desesperada de Cenicienta a medianoche en una carrera romántica y emocionante contra el reloj, con la carroza transformándose de nuevo en calabaza y los caballos volviendo a ser ratones. Y por supuesto, eliminó cualquier rastro de mutilación, sangre, muerte o venganza brutal. La película de Disney termina con Cenicienta perdonando a todos, con la madrastra y las hermanastras simplemente desapareciendo de la historia,
con un final feliz, donde el amor triunfa sin ninguna consecuencia violenta para los villanos. Pero ahora ya sabes lo que había en el cuento original, lo que los niños alemanes escuchaban de sus abuelas junto al fuego durante siglos antes de que Disney existiera. Hermanastras que se cortaban los dedos y los talones para engañar al príncipe con pies ensangrentados. Un zapato que se llenaba de sangre mientras las palomas cantaban la verdad. Un árbol mágico plantado en la tumba de una madre muerta que concedía deseos a su hija huérfana. Palomas vengadoras que arrancaban los ojos de las villanas en plena boda real mientras los invitados observaban horrorizados. Esto era Cenicienta antes de que la convirtieran en un cuento de hadas inofensivo donde los ratones cosen vestidos y los sueños siempre se hacen realidad. Rapunzel, el embarazo secreto que los Grimm tuvieron que censurar. En la versión original de Rapunzel, publicada por los hermanos Grimm en 1812, la bruja no descubre las visitas secretas del príncipe porque Rapunzel cometa un error al hablar o porque alguien la delate. La bruja lo descubre porque Rapunzel queda embarazada. Un día, mientras la bruja la está vistiendo, Rapunzel se queja de que su ropa le queda demasiado ajustada, de que los vestidos ya no le cierran bien alrededor de la cintura. La bruja, que no es ninguna tonta, entiende inmediatamente lo que eso significa. Su prisionera, la joven que ha mantenido encerrada en una torre sin puertas durante años, está esperando un hijo. Y solo hay una persona que podría ser el padre. Los hermanos Grimm publicaron esta versión en 1812 y la mantuvieron durante 45 años. Pero en 1857, cuando sacaron una nueva edición de sus cuentos, decidieron que el embarazo era demasiado escandaloso para un libro que cada vez más se consideraba literatura infantil. Así que lo cambiaron. En la versión censurada de 1857, Rapunzel no se queja de que su ropa no le cabe. En lugar de eso, comete un error estúpido. Le pregunta a la bruja por qué es mucho más difícil subirla a ella que subir al príncipe. Un comentario descuidado, un desliz verbal que revela el secreto. Es una explicación mucho más inocente, mucho más apta para niños, pero también mucho menos realista y mucho menos interesante que la versión original. Disney, por supuesto, fue todavía más lejos en su película, Enredados de 2010. Eliminó cualquier rastro de tensión romántica que pudiera sugerir algo físico entre Rapunzel y el príncipe, que en la versión de Disney ni siquiera es un príncipe sino un ladrón carismático llamado Flynn Rider. Añadió un camaleón como mascota cómica, convirtió a la bruja en una madre narcisista obsesionada con la juventud eterna y transformó el pelo mágico de Rapunzel en una fuente de poder curativo en lugar de simplemente una escalera muy larga. El resultado es una comedia de aventuras que no tiene prácticamente nada que ver con el cuento original, más allá del concepto básico de una joven encerrada en una torre. Pero la historia de los Grimm era mucho más oscura, y ni siquiera ellos fueron los primeros en contarla. La versión más antigua conocida de Rapunzel la escribió Giambattista Basile en Italia en 1634, casi 2 siglos antes que los Grimm. En la versión de Basile, el cuento se llama Petrosinella, que significa perejil pequeño, y la protagonista no es encerrada por una bruja, sino por una ogresa. La madre de Petrosinella, embarazada y con antojos incontrolables, roba perejil del jardín de la ogresa una y otra vez. Cuando la ogresa la descubre, le exige que le entregue a su hija como pago. La madre acepta y, cuando la niña crece, la ogresa la encierra en una torre en medio del bosque. En la versión italiana, Petrosinella también recibe visitas de un príncipe que sube por su pelo y también queda embarazada igual que en la versión alemana posterior. Pero el final es diferente y mucho más típico de los cuentos italianos del Renacimiento. Petrosinella y el príncipe deciden escapar juntos, pero saben que la ogresa los perseguirá con toda su furia. Antes de huir, Petrosinella roba 3 bellotas mágicas que la ogresa guarda en un lugar secreto de la torre. Durante la persecución, cada vez que la ogresa está a punto de alcanzarlos, Petrosinella lanza una bellota al suelo. La primera bellota se transforma en un perro feroz que ataca a la ogresa y la retrasa. La segunda bellota se convierte en un león salvaje que la obliga a huir temporalmente. Y la tercera bellota crea un lobo hambriento que finalmente devora a la ogresa, librando a los amantes de su perseguidora para siempre. Es un final más violento pero también más satisfactorio, donde los protagonistas usan su ingenio y objetos mágicos para derrotar al villano
en lugar del final trágico y luego milagrosamente redentor que escribieron los Grimm casi 200 años después. Lo que todas las versiones del cuento tienen en común es el tema del encierro y la transgresión. Una joven es encerrada por una figura de autoridad femenina que quiere mantenerla alejada del mundo, especialmente de los hombres. Un hombre encuentra la manera de acceder a ella y comienzan una relación prohibida. La figura de autoridad descubre la transgresión y castiga brutalmente a ambos amantes. Solo después de un período de sufrimiento y separación pueden finalmente reunirse y ser felices. Es una estructura que refleja las ansiedades de la época sobre la sexualidad femenina, el control paterno sobre las hijas y las consecuencias de desafiar las normas sociales establecidas. Cuando la bruja descubre que Rapunzel ha estado recibiendo visitas del príncipe, su reacción es brutal e inmediata. Le corta el pelo a Rapunzel, esa trenza dorada que ha estado creciendo durante años y que es su única conexión con el mundo exterior. Después la destierra a un desierto, un lugar desolado donde tendrá que sobrevivir sola, embarazada, sin ayuda de nadie. En algunas versiones es un páramo, en otras un bosque salvaje, pero en todas es un lugar de sufrimiento donde Rapunzel deberá pagar por su transgresión. Pero la bruja no ha terminado, quiere vengarse también del príncipe. Así que se queda en la torre con la trenza cortada de Rapunzel, esperando. Esa noche, como todas las noches, el príncipe llega a la base de la torre y dice las palabras mágicas: Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu pelo. La bruja deja caer la trenza y el príncipe comienza a subir, pensando que va a encontrarse con su amada. Pero cuando llega arriba, en lugar de Rapunzel, encuentra a la bruja esperándolo con una sonrisa cruel en la cara. La bruja le dice que nunca volverá a ver a Rapunzel. Le dice que su amada ha desaparecido para siempre, que el gato se la ha llevado y que ese mismo gato le arrancará los ojos a él también. El príncipe, desesperado por la noticia, enloquecido de dolor, hace algo impensable. Salta de la torre, prefiere morir a vivir sin Rapunzel, pero no muere. Cae sobre un matorral de espinos que amortigua su caída lo suficiente como para salvarle la vida. Sin embargo, las espinas le atraviesan los ojos. El príncipe sobrevive a la caída, pero queda completamente ciego. Lo que sigue son años de sufrimiento. El príncipe, ciego y destrozado, vaga por el mundo sin rumbo. No puede volver a su reino porque la vergüenza es demasiado grande. No puede buscar a Rapunzel porque no puede ver por dónde camina. Come raíces y bayas que encuentra a tientas en el suelo, duerme donde puede y llora constantemente por la mujer que ha perdido. El cuento de los Grimm describe estos años de vagar en apenas unas líneas, pero el sufrimiento implícito es enorme. Un príncipe que lo tenía todo, reducido a un mendigo ciego que sobrevive como puede en los bosques y caminos de un mundo que ya no puede ver. Mientras tanto, Rapunzel está en el desierto criando sola a los gemelos que ha dado a luz. Sí, gemelos. En la versión original de los Grimm, Rapunzel no tiene un hijo sino dos, un niño y una niña. Vive en condiciones absolutamente miserables, sin hogar, sin ayuda, sin nadie que la proteja o la cuide. Tiene que alimentar a sus bebés como puede, probablemente mendigando o recolectando lo que encuentra en ese páramo desolado. Ha pasado de ser una joven encerrada en una torre de oro, con comida abundante y ropa fina, a ser una madre soltera abandonada en un desierto donde cada día es una lucha por la supervivencia. La bruja ha conseguido destruir las vidas de ambos amantes de la forma más cruel posible, no matándolos, que sería un final rápido y misericordioso, sino condenándolos a vivir separados y sufriendo durante años sin saber si el otro sigue vivo. El cuento no especifica cuántos años pasan así. Podrían ser meses, podrían ser años enteros de vagabundeo y miseria. Los gemelos crecen en algún momento, aprenden a caminar, empiezan a hablar, todo mientras su madre lucha por mantenerlos con vida en medio de la nada. Pero un día, el príncipe ciego, vagando sin rumbo como ha hecho durante tanto tiempo que ya ni recuerda otra forma de existir, llega por pura casualidad al mismo desierto donde vive Rapunzel. Escucha una voz cantando a lo lejos, una voz que reconoce inmediatamente porque la ha escuchado tantas veces desde la base de aquella torre. Una voz que ha soñado con volver a escuchar cada noche durante años de oscuridad. El príncipe camina hacia el sonido con desesperación, tropezando con las piedras del camino porque no puede verlas, cayendo al suelo y levantándose de nuevo porque nada va a detenerlo ahora que ha encontrado una esperanza. Avanza a tientas, guiándose solo por el sonido de esa voz que cada vez está más cerca,
hasta que finalmente sus manos encuentran el rostro de Rapunzel. Y ella lo reconoce también, a pesar de los años, a pesar de la barba descuidada y la ropa de mendigo, a pesar de los ojos sin luz que ya no pueden verla. Es él. Después de todo este tiempo, se han encontrado. El reencuentro entre Rapunzel y el príncipe ciego es uno de los momentos más emotivos de toda la colección de los hermanos Grimm, aunque también uno de los más extraños si lo piensas con detenimiento. Rapunzel ve al hombre que ama convertido en un mendigo ciego, destrozado por años de sufrimiento. El príncipe no puede ver a Rapunzel ni a los hijos que no sabía que tenía, pero puede escuchar su voz y sentir su abrazo. Ambos lloran de alegría y de dolor por todo lo que han perdido y por todo lo que han sufrido. Y entonces ocurre el milagro. Las lágrimas de Rapunzel caen sobre los ojos ciegos del príncipe, y en el momento en que esas lágrimas tocan sus ojos dañados, el príncipe recupera la vista. Así, sin más explicación. Las lágrimas de Rapunzel tienen un poder curativo que ni ella misma conocía. Es un final que parece sacado de la nada, un deus ex machina que resuelve el problema de la ceguera sin ninguna preparación previa en la historia. En ningún momento anterior del cuento se sugiere que Rapunzel tenga poderes mágicos ni que sus lágrimas sean especiales. Simplemente ocurre porque el cuento necesita un final feliz. Los estudiosos del folclore han debatido durante décadas sobre el significado de este detalle. Algunos creen que las lágrimas representan el poder redentor del amor verdadero, que el sufrimiento compartido tiene la capacidad de curar las heridas del pasado. Otros piensan que es simplemente una convención del género, un recurso narrativo que los Grimm usaron para darle un final esperanzador a una historia que hasta ese momento había sido bastante brutal. Disney, por supuesto, tomó esta idea de las lágrimas curativas y la convirtió en el elemento central de su película, haciendo que el pelo de Rapunzel tuviera poderes mágicos de curación que se activan con una canción. Pero lo que Disney no incluyó, lo que ninguna adaptación moderna incluye, es todo lo que viene antes del final feliz. El embarazo adolescente, la mutilación del pelo como castigo, el destierro a un desierto, el intento de suicidio del príncipe, los años de ceguera y sufrimiento vagando solo por el mundo, los gemelos, nacidos en la miseria. Todo eso desaparece en las versiones modernas, que saltan directamente de la torre al final feliz como si no hubiera nada incómodo en el medio. También es importante entender por qué Rapunzel está en la torre en primer lugar. En la versión de los Grimm, la madre de Rapunzel estaba embarazada y tenía antojos terribles de una planta llamada Rapunzel, que en español conocemos como canónigo o hierba de los canónigos. Esta planta crecía en el jardín de la bruja que vivía al lado. El padre de Rapunzel, incapaz de soportar los antojos de su esposa, saltó la cerca y robó la planta. Una vez, 2 veces, hasta que la bruja lo atrapó. Como pago por el robo, la bruja exigió que le entregaran al bebé cuando naciera. Los padres aceptaron y, cuando la niña nació, la bruja se la llevó y le puso el nombre de la planta que había causado todo, Rapunzel. Esto significa que Rapunzel fue vendida por sus propios padres, antes incluso de nacer. Fue canjeada por un puñado de hierba, porque su padre no pudo resistir los antojos de su madre y porque ninguno de los dos tuvo el valor de enfrentarse a las consecuencias de su robo. Creció sin saber que tenía una familia real en algún lugar del mundo, padres biológicos que la habían entregado sin luchar, encerrada en una torre sin puertas por una bruja que la había comprado como si fuera mercancía o ganado. Y cuando finalmente encontró el amor y una posibilidad de escape, cuando por primera vez en su vida experimentó algo parecido a la libertad y la felicidad, fue castigada brutalmente por atreverse a desear algo más que su prisión dorada. El cuento de Rapunzel, despojado de sus elementos mágicos y su final feliz, es una historia sobre una joven que fue tratada como propiedad durante toda su vida. Primero fue propiedad de sus padres, que la vendieron antes de que naciera. Luego fue propiedad de la bruja, que la encerró en una torre y controló cada aspecto de su existencia. Y cuando intentó ser dueña de su propio destino, cuando tomó sus propias decisiones sobre su cuerpo y su corazón, fue expulsada al desierto y condenada a la miseria. Disney convirtió todo esto en una comedia de aventuras con un caballo gracioso, un camaleón mascota y números musicales pegadizos. La bruja se convirtió en una madre narcisista. El pelo se convirtió en una fuente de magia curativa y el sufrimiento se redujo a un par de escenas dramáticas. Pero ahora ya sabes lo que había detrás de esa torre y esa trenza dorada. Un embarazo que los propios Grimm tuvieron que censurar.
un príncipe que saltó hacia su propia ceguera. Una joven vendida, encerrada y desterrada que solo encontró la redención a través de las lágrimas. Pinocho. Murió ahorcado. La historia original que nadie quiere contar. En la versión original de Pinocho, publicada en Italia en 1881, la primera vez que el grillo parlante aparece para darle un consejo a la marioneta de madera, Pinocho lo mata. No lo ignora, no lo echa de la casa, no se tapa los oídos para no escucharlo, coge un martillo de madera y lo aplasta contra la pared. El grillo queda pegado al muro como un insecto disecado y no vuelve a aparecer en mucho tiempo. Así es como Carlo Collodi, el autor de Pinocho, presentó la relación entre la marioneta y su conciencia, con un asesinato a sangre fría en el primer capítulo. El grillo había entrado en la casa de Geppetto para advertir a Pinocho de que los niños que desobedecen a sus padres y abandonan su hogar siempre terminan mal. Le dijo que debía ir a la escuela o aprender un oficio, que de lo contrario acabaría en el hospital o en la cárcel. Pinocho, que acababa de cobrar vida y no tenía ninguna intención de obedecer a nadie, le respondió que pensaba hacer exactamente lo que le diera la gana. El grillo insistió. Pinocho se enfureció y el martillo voló hacia la pared. Lo más perturbador no es solo el acto en sí, sino la reacción de Pinocho después. Ninguna. No siente remordimiento, no se asusta por lo que ha hecho, simplemente continúa con su vida como si aplastar un grillo parlante fuera algo completamente normal. Este Pinocho original no tiene nada que ver con la marioneta simpática y traviesa que Disney nos mostró en 1940. El Pinocho de Collodi es egoísta, violento, cruel y completamente incorregible. A lo largo de la historia original, Pinocho miente constantemente, roba comida, golpea a Geppetto, insulta a todos los que intentan ayudarlo y toma decisiones tan estúpidas que resultan casi incomprensibles. No es un niño bueno que comete errores y aprende de ellos. Es un desastre andante que destruye todo lo que toca y que solo recibe castigos cada vez más brutales por su comportamiento. Disney eliminó toda esta oscuridad y transformó la historia en algo completamente diferente. En la película de 1940, Pepito Grillo no solo sobrevive, sino que se convierte en el narrador y el compañero constante de Pinocho a lo largo de toda la aventura. Es nombrado conciencia oficial de la marioneta por el Hada Azul en una ceremonia que no existe en el libro original y toda la película gira en torno a la relación entre ambos. El grillo de Disney es elegante, viste con sombrero de copa y paraguas y canta canciones memorables sobre seguir tu corazón y dejar que tu conciencia sea tu guía. Es prácticamente el protagonista moral de la historia, el personaje con el que los espectadores se identifican. El Pinocho de Disney es ingenuo pero fundamentalmente bondadoso, y sus errores vienen de la inocencia y la falta de experiencia, no de la maldad ni del egoísmo. Cuando miente, su nariz crece como una advertencia cómica que le enseña una lección visual e inmediata, no como un castigo brutal que lo humilla. Cuando se porta mal, aprende la lección rápidamente, se arrepiente de corazón y promete hacerlo mejor la próxima vez. Es una versión completamente domesticada de un personaje que en el original italiano era prácticamente un sociópata de madera, incapaz de sentir empatía por nadie y destinado a destruirse a sí mismo y a todos los que lo rodeaban. Pero lo más sorprendente de la historia original no es la violencia casual ni la crueldad del protagonista. Lo más sorprendente es cómo termina el cuento en su primera versión, porque Collodi no escribió Pinocho como una novela completa que publicó de una vez. Lo escribió como una serie de capítulos que se publicaban semanalmente en un periódico infantil italiano llamado Giornale per i Bambini, que significa literalmente periódico para los niños. Era el año 1881, los periódicos para niños estaban de moda en Italia y Collodi necesitaba dinero. Así que aceptó escribir una historia por entregas sin tener muy claro hacia dónde iba ni cómo terminaría. Y en el capítulo 15, aparentemente cansado de su propia creación, Collodi decidió terminar la historia de la forma más brutal y definitiva posible, matando a su protagonista. A lo largo de los primeros capítulos, Pinocho se mete en un problema tras otro. Vende el libro de texto que Geppetto le compró con el dinero de su propio abrigo para comprar una entrada al teatro de marionetas. Conoce al zorro y al gato, dos estafadores que fingen ser discapacitados para dar pena, y cae en todas sus trampas a pesar de las advertencias de todos los que lo rodean.
Le cuentan que existe un campo de los milagros, donde si entierras monedas de oro por la noche, a la mañana siguiente habrá crecido un árbol lleno de monedas. Pinocho, que es extraordinariamente estúpido además de cruel, les cree completamente. El zorro y el gato los siguen durante la noche, disfrazados de asesinos con capuchas negras. Pinocho intenta escapar, corre por el bosque, llega a una casa donde vive el hada de los cabellos azules, pero ella no le abre la puerta porque finge estar muerta. Finalmente, los asesinos lo alcanzan. Intentan quitarle las monedas de oro que lleva escondidas en la boca, pero Pinocho se niega a abrir los labios. Entonces deciden ahorcarlo. Atan una cuerda a su cuello, la cuelgan de la rama de un roble gigante, y lo dejan balanceándose en el aire mientras ellos esperan pacientemente a que muera para poder registrar su cadáver. El capítulo 15 termina exactamente así. Pinocho está colgado del árbol, ahorcado, muerto. Y Collodi escribe: el pobre Pinocho, con la soga al cuello y los ojos cerrados, balbuceó sus últimas palabras. «Oh Padre mío, si tú estuvieras aquí», y no dijo más. Un viento helado sopló del norte y el cuerpo de la marioneta comenzó a balancearse violentamente de un lado a otro. Eso es todo. Fin de la historia. Collodi había terminado su cuento de la forma más oscura imaginable, con su protagonista ahorcado por unos ladrones mientras el viento frío golpea su cuerpo de madera. Los lectores del Giornale per i Bambini quedaron horrorizados. Empezaron a llegar cartas al periódico exigiendo que Collodi continuara la historia, que salvara a Pinocho, que no podía terminar así un cuento para niños. El editor del periódico, presionado por las protestas, contactó a Collodi y le pidió que escribiera más capítulos. Collodi, que aparentemente no tenía mucho cariño por su propia creación, aceptó a regañadientes. Semanas después de publicar La muerte de Pinocho, publicó un nuevo capítulo donde el hada de los cabellos azules enviaba a un halcón para cortar la cuerda y a un perro con un carruaje para llevarse el cuerpo. Pinocho estaba vivo, aunque medio muerto, y la historia podía continuar. Pero el hecho de que Collodi planeara originalmente que Pinocho muriera ahorcado dice mucho sobre su intención como autor y sobre el tipo de historia que quería contar. No estaba escribiendo un cuento para entretener a los niños durante las tardes de domingo, ni para enseñarles lecciones amables sobre la importancia de ser buenos y obedecer a los mayores. Estaba escribiendo una advertencia brutal, casi despiadada, sobre lo que les pasa a los jóvenes que no obedecen a sus padres, que no van a la escuela, que se dejan engañar por los criminales que encuentran en la calle y que desprecian a las personas que genuinamente intentan ayudarlos. La muerte por ahorcamiento era el castigo lógico, casi inevitable, para un personaje tan absolutamente incorregible como Pinocho. Desde el primer capítulo, la marioneta había rechazado todos los buenos consejos. Había maltratado a todos los que se preocupaban por él. Había elegido una y otra vez el camino equivocado a pesar de las advertencias constantes. El grillo le advirtió, y Pinocho lo mató. Geppetto lo cuidó, y Pinocho lo abandonó. El hada intentó protegerlo, y Pinocho ignoró sus consejos. En la lógica del cuento original, la muerte era la única conclusión posible para alguien que rechazaba sistemáticamente toda oportunidad de redención. Solo la presión inesperada del público, las cartas indignadas de los lectores que se habían encariñado con la marioneta a pesar de todos sus defectos, obligó a Collodi a cambiar de opinión y darle a su creación una segunda oportunidad. Pero incluso después de resucitarlo, Collodi no suavizó demasiado los castigos. Los capítulos posteriores al ahorcamiento contienen algunas de las escenas más brutales de todo el libro, como si el autor quisiera recordar a sus lectores que la redención no iba a ser fácil ni indolora. Carlo Collodi no era un escritor de cuentos infantiles. Era un periodista político, un veterano de guerra que había luchado por la independencia de Italia, y un comentarista social con opiniones muy fuertes sobre el estado de su país. Cuando empezó a escribir Pinocho en 1881, Italia llevaba apenas 20 años siendo un país unificado. La pobreza era enorme, la educación estaba en ruinas, y millones de niños trabajaban en las calles en lugar de ir a la escuela. Collodi veía a estos niños todos los días, y los despreciaba tanto como los compadecía. Pinocho no es solo una marioneta de madera que quiere ser un niño de verdad. Es una representación de todos esos niños italianos que Collodi veía en las calles de Florencia, pobres, ignorantes, fácilmente engañados por estafadores, incapaces de ver más allá de la gratificación inmediata, destinados a terminar mal si no recibían educación y disciplina. Cada castigo que Pinocho recibe en el cuento
Es una advertencia para los lectores jóvenes sobre lo que les pasará si siguen el mismo camino. Y los castigos son brutales precisamente porque Collodi quería que el mensaje quedara grabado en la mente de sus lectores. Después de ser rescatado del ahorcamiento, Pinocho no aprende la lección. Sigue mintiendo, sigue desobedeciendo, sigue cayendo en las mismas trampas. Se convierte en burro después de pasar demasiado tiempo en el país de los juguetes, un lugar donde los niños solo juegan y nunca estudian. Es vendido a un circo y obligado a hacer trucos. Cuando se rompe una pata y ya no sirve para el espectáculo, es vendido a un hombre que quiere ahogarlo para usar su piel de burro como tambor. El hombre lo ata a una roca y lo lanza al mar para que se ahogue, pero los peces se comen la piel de burro y debajo aparece de nuevo la marioneta de madera. Es tragado por un tiburón gigante, donde finalmente encuentra a Geppetto, que lleva años viviendo dentro del monstruo. Solo después de todo este sufrimiento interminable, solo después de rescatar a Geppetto del interior del tiburón nadando con él a cuestas hasta la orilla, solo después de trabajar durante meses enteros girando la rueda de un pozo para sacar agua y ganar unas pocas monedas con las que comprar comida y leche para su padre enfermo, Pinocho finalmente se transforma en un niño de verdad. No es una recompensa por ser bueno durante un día, ni por aprender una lección simple y olvidarla al día siguiente. Es el resultado de un proceso largo, agotador y doloroso de redención, que incluye muerte, resurrección, mutilación, esclavitud y casi ser desollado vivo para convertirse en un tambor. Collodi quería que los niños italianos entendieran que convertirse en una persona decente, en un ciudadano respetable, no era algo fácil ni rápido ni automático. Requería sacrificio constante, trabajo duro durante años y la destrucción completa del yo egoísta e infantil que todos llevamos dentro y que nos empuja hacia la gratificación inmediata. Disney tomó esta historia de violencia sistemática, muerte real y crítica social despiadada y la convirtió en una película musical encantadora, donde los peces bailan bajo el mar y un grillo elegante canta canciones sobre seguir tus sueños. Eliminó el martillazo que mata al grillo en la primera escena. Eliminó el ahorcamiento que originalmente terminaba el cuento. Eliminó los meses de trabajo duro sacando agua de un pozo. Eliminó la transformación en burro que dura capítulos enteros. Eliminó básicamente todo lo que hacía que la historia original fuera significativa y memorable. Lo que quedó fue una aventura entretenida y visualmente hermosa sobre la importancia de no mentir y de escuchar a tu conciencia, con un mensaje tan suave y tan genérico que se olvida a los 5 minutos de terminar la película. Pero ahora ya sabes lo que había detrás de esa marioneta de nariz creciente que todos conocemos desde niños. Un autor que odiaba a su propia creación y quería que muriera ahorcado. Un grillo parlante aplastado contra la pared con un martillo por atreverse a dar un buen consejo. Y una crítica brutal y sin concesiones a una sociedad italiana que abandonaba a millones de niños en las calles de sus ciudades mientras les exigía que se convirtieran mágicamente en ciudadanos respetables sin darles ninguna de las herramientas necesarias para conseguirlo.